8 de cada 10 mexicanos que nacen en pobreza morirán en esa misma condición. El patrón se repetirá por lo menos 5 generaciones más hasta que logren romper el ciclo. Aunque el INEGI reportó que en los últimos 6 años, 13.4 millones de personas salieron de pobreza, la estructura social prácticamente no se ha movido, al menos en el último cuarto de siglo. En el 2000, 6 de cada 10 personas pertenecía a la clase baja. El año pasado, seguíamos prácticamente igual, 56.6%. ¿Cómo explicar este escenario pese al alto gasto en programas sociales y los reportes de cifras récord de empleo? Escuchemos a Viridiana Ríos, analista experta en política pública. La gran tragedia de México es que trabajar no necesariamente te saca de la pobreza y esto se debe a que los salarios son muy bajos. Rogelio Gómez, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, agregó: los bajos salarios fabrican pobres en México. Un tercio que no le alcanza ni para comer con su ingreso laboral. De la poca movilidad social que ha habido, entendida como la capacidad de las personas para superar la situación económica de sus padres, se fueron a clase media, de la que forman parte apenas 4 de cada 10 mexicanos. ¿Qué se necesita para ser considerado parte de la endeble clase media mexicana? Según el INEGI, tener un ingreso mensual cercano a los 20,000 pesos, es decir, casi el doble que la clase baja, pero con ingresos 4 veces inferiores que los de la clase alta, a las que pertenecen apenas unas 429,000 familias en el país, el 1.2% de la población, que en promedio tienen ingresos de casi 78,000 pesos mensuales. Habla nuevamente la analista Viridiana Ríos. Este gobierno debe moverse fuera de simplemente erradicar la pobreza y debe empezar a pensar en cómo crear una clase media, lo cual no es lo mismo, porque tú puedes no ser pobre y no necesariamente ser clase media. Una clase media es una persona que no nada más tiene sus necesidades básicas satisfechas, sino que si un día pierde su trabajo no va a caer inmediatamente en la pobreza, que si se enferma no va a caer inmediatamente en la pobreza y que tiene acceso también a cosas no tan básicas, tiene niveles educativos más elevados. Lo que esto requiere no son políticas que se hagan en la Secretaría de Bienestar, sino políticas que se hagan en la Secretaría del Trabajo y en la Secretaría de Economía. Necesitamos una política de Estado que mejore las circunstancias de las empresas y de los trabajos. Mantenerse en clase media depende fundamentalmente de no perder el empleo, para garantizarse acceso a vivienda, tener posibilidad de al menos planear vacaciones y capacidad de ahorro, de acuerdo con el INEGI. La OCDE, en su reporte A Broken Social Elevator, estimó que una persona que nace en una familia de bajos recursos en Dinamarca o Canadá necesita entre 2 y 4 generaciones para alcanzar un ingreso medio. En México se requieren hasta 6 generaciones, es decir, si alguien hoy nace en pobreza, serán los bisnietos de sus bisnietos los que podrán aspirar a una mejor situación socioeconómica. Al respecto, el informe Movilidad Social en México 2025 señala que 75% de quienes nacen en pobreza morirán sin haber ascendido en la pirámide social. Origen sigue siendo destino. Es la voz de Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Cuál es el instrumento principal de la movilidad social ascendente? La educación. Y ese alcance en términos educativos es lo que va a determinar nuestras posibilidades de obtención de recompensa en el mercado laboral. Y eso en el caso mexicano se encuentra entre la preparatoria y el profesional. Entonces, si la educación es el motor de la movilidad social y queremos recorrer en términos económicos la escalera, pues el objetivo es llegar de la prepa para arriba. ¿Qué pasa con la población con menores niveles educativos? Personas que nacen en hogares donde sus padres alcanzaron como máximo la primaria. ¿Con qué frecuencia no superan el nivel educativo de sus padres? 4 de cada 10, 39%. Las posibilidades de moverse en la pirámide social reflejan desigualdades históricas. En el sur-sureste, 6 de cada 10 personas de segunda generación que nacieron en pobreza morirán siendo pobres. En los estados que tienen frontera con Estados Unidos, la estadística cae casi a la mitad. Habla nuevamente Roberto Vélez. En el norte, esa permanencia en el grupo 1 es 37%. Si nos vamos al otro extremo, al del sur-sureste, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, eso casi se dobla. En ese caso, la permanencia en el grupo 1 es de 2 de cada 3 personas. Es el mismo país, con una diferencia, que unos nacen y crecen en el sur y otros en el norte. La política social en los últimos 6 años redujo la población en pobreza, pero no ha cambiado la movilidad social. ¿Por qué? Rogelio Gómez, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, nos explica.
Ningún programa de transferencia sustituye al trabajo como la vía para la superación de la pobreza. O sea, una beca para que un niño esté en la escuela está bien. Es para que no caiga en pobreza en el futuro, digamos, no para salir la pobreza ahora. La desvaloración del trabajo en México tiene que romperse. De 2018 a la fecha, el gobierno ha centrado sus baterías en la pobreza social y un aumento sostenido al salario mínimo como mecanismos para combatir la pobreza. Los esfuerzos han sido insuficientes. Los ricos siguen siendo los mismos desde hace décadas. Los pobres siguen estando concentrados en las mismas entidades. La inflación pega principalmente a clase baja y media. ¿Qué se necesita entonces para la movilidad de la pirámide social y que nacer pobre no sea sentencia de morir en pobreza? Mejores salarios en general, no solo tasar más alto el mínimo, acceso igualitario a educación de calidad, que enfermarse no siga siendo una condena de pobreza para la llamada clase media mexicana. Expertos incluso hablan de explorar un impuesto a la riqueza, contra el que, por cierto, ya se pronunció uno de los hombres más ricos del mundo, el empresario mexicano Carlos Slim. Para La Octava, Yadira Rodríguez.